más a ese lugar. Por lo tanto, ¿usted cree que el enemigo está molesto contra nosotros? Sí. Hoy día quiero hablar de 5 piedras que tomó David, pero no me voy a tomar de ese versículo, sino que 1 Samuel, capítulo 17, verso 17. Hijo, 1 Samuel, capítulo 17, verso 17. Me voy a tomar de una de las virtudes que tenía David y de ahí Póngase en pie, iglesia de Dios. Dios bendiga a los hermanos que están en las redes sociales. Ayer traíamos un ingeniero en sonido que a fin de mes le vamos a cancelar, pero vino, nos ecualizó, nos arregló todo esto, hermano, porque las transmisiones queremos que cada vez salgan con mayor excelencia. Aquí hay un equipo trabajando, donde está John, donde está el Orlando, donde está el Vicente, donde Nene anda en el servicio de acá y Jonathan guía ese equipo. Más están los hermanos que están en la música, hermanos, trabajando en común para que las transmisiones cada vez salgan con mejor calidad, con excelencia. ¿Sabe por qué? Porque es para Dios el servicio que estamos haciendo. Y a veces tenemos que invertir en el reino de Dios, pero como Dios no es deudor de nadie, siempre nos está devolviendo mucho más de lo que invertimos en el reino. ¿Cuántos lo creen así? Gloria a Dios. Dios le bendiga grandemente. Así que hoy día Dios decía a través de la profecía de mi hermana Digna, decía que ustedes me amaban, lo que yo le escuché, que ustedes obedecieran a la autoridad que soy yo, ¿no es cierto? Y decía que teníamos que preparar a los niños de la escuela dominical también y que me bendijeran porque ustedes iban a ser bendecidos. Eso me dijo usted, ¿no es cierto? Y que preparar a gente también para ir tomando posición de otros lugares, Siempre en mi corazón yo tengo personas que a veces no les he dicho, pero en mi corazón hay personas que yo las tengo para ir poniendo en los lugares que vamos a ir abriendo, ya preparando esa gente en liderazgo. Cuando a usted le toque, ¡pum!, tome con valentía lo que Dios va a poner en sus manos, ¿ya? Dice la palabra de Dios que dejó talentos a personas y se fue, el amo. Pero esos talentos tenían que trabajarse, no enterrarlo. Hoy día el mensaje, 1 Samuel capítulo 17, verso 17, dice: y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Dios los bendiga. Tome asiento. Después dice que preparó unos quesos también para el que mandaba los militares. Pero quiero, basándome en este versículo, decirle que a veces los planes que algunas personas tienen para nosotros, sin saberlo, están cayendo en los planes que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos lo creen así? A veces usted hace planes o otras personas lo toman y nos llevan a un lugar sin saber que está las manos de Dios trabajando en favor de ustedes. El día jueves me parece que prediqué acá, o el domingo anterior, y yo les decía que de alguna manera Dios me llevó a ser parte de las fuerzas especiales de mi chilito en el ejército, pero era por un tiempo mientras Dios me preparaba un carácter para poder estar en el llamado que Él me había hecho a los 8 años a estar en el pastorado. Entonces hay situaciones que los vamos a ver envueltos, pero no sabemos que está la mano de Dios trabajando en favor nuestro. Hoy quiero hablar de 5 cualidades que tenía David. Recuerda que David, para vencer a Goliat, tomó 5 piedras. ¿Pero cuántas piedras ocupó? Solamente una. Pero él tenía 5 piedras, pero le bastó una. Eso quiere decir que antes de enfrentar batalla con Goliat,
Goliat ya estaba derrotado. Y toda una nación no lo sabía. ¿Y por qué no lo sabía? Porque tuvieron miedo. Pero Goliat, antes de enfrentar batalla, hubiera sido David, hubiera sido otro, estaba derrotado. Y yo le voy a explicar por qué. Partamos del hecho que David era el menor en casa de Isaí. El corazón de su papá Isaí no estaba puesto en un liderazgo en David, sino que en los otros hermanos que tenía David. Y David estaba para los mandados, David estaba para cuidar ovejas, David estaba para estar en el campo. Y eso preparó en David una de las 5 piedrecitas, y esa piedra se llama servicio. ¿Servía David a su papá? Sí. ¿Qué hacía? Cuidaba el rebaño, cuidaba las ovejas. Eso significaba no ir y volver a la casa. A veces significaba estar por semana entera durmiendo a la intemperie, con frío, con soledad, con oscuridad, con peligro de leones, con peligro de oso, y vaya a saber cuánta otra cosa más se movía también del mundo espiritual alrededor de David. Y eso fue formando a un muchacho que se fue preparando para el servicio, pero también otra piedrecita que se fue preparando un muchacho con valentía. ¿Cómo se vencen los miedos? Enfrentándolo. Recuerdo en una oportunidad me tocó una prueba de confianza. Teníamos que pasar, ya nos habían dicho, muchachos, ustedes van a tener que pasar una prueba de confianza. La prueba de confianza consiste en vencer el temor, pero también nos están evaluando qué tanto estamos para obedecer antes que el temor. Y recuerdo que nos llevan a un muelle, hermano, habían unas plumas que estaban encargadas, un muelle abandonado, y había una pluma muy alta, no sé, tiene que haber tenido una altura de 2 postes juntos. Y habían unas escaleras que habían preparado y teníamos que subir muy alto allá, caminar por un tablón, llegar a la punta y saltar al mar en un tiempo que el mar estaba bravo. Prepararon todo eso, hermano, tétrico total, tiempo de invierno, un mar con mucho oleaje, ¡pum!, sonaban las olas, habían hombres ranas preparados porque algunos del golpe quedaban aturdidos. Todos nos salía sangre en narices del golpe y casi todos, la gran mayoría, se nos hacían tirar la ropa del golpe en el agua. Es como caer en cemento. Y teníamos una prueba de confianza. ¿Qué teníamos que hacer? Número 1, obedecer. Número 2, vencer el miedo. Y nos dijeron, por favor, no miren hacia abajo. Una de las cosas que le pedimos, no miren. Ustedes obedezcan, miren para el cielo nomás. Cuando caminen, miren para el cielo. Y cuando le digamos salten, salten. ¿Pero usted cree que nos existe la curiosidad? ¿Usted cree que somos buenos para obedecer todo de buena a primera? Todo lo cuestionamos los seres humanos. Y algo que se llama curiosidad. Y recuerdo que eran 3 escaleras, más una cuestión más alto que esto, como el doble de esto que teníamos que subir. Después 3 escaleras largas. Y cuando voy subiendo en la mitad de la primera escalera, había un teniente que me tenía cariño porque decía que yo me parecía a él. Y a mí me decían un apodo de él. A él le decían un apodo, pero a mí me decían el mismo apodo, pero chico. No le puedo decir porque estamos en un templo. Ya, porque decían que era igual a él y era mi papá. Y ese teniente me tenía cariño a mí. Y me grita para arriba, Sepúlveda, te voy a sacar una foto como regalo. De hecho, esa foto yo la tengo, algunos la han visto en Facebook, donde vengo saltando. Y el que está con el megáfono es Humberto Oviedo Cavada, el anterior general del Ejército de Chile, que en ese tiempo era mi teniente. Y me grita, y yo miro al grito que él me da, y recién iba en la primera escalera, hermano, y era una altura que me dio un dolor de estómago, me dieron ganas de ir al baño, de miedo. Y los pies me empezaron a temblar.
Pero había que avanzar, el miedo había que vencerlo. Y voy subiendo y no podíamos avanzar mucho porque habían otros arriba. Y yo la única frase que escuchaba, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Todos decían lo mismo. Y cuando llega mi turno, había un cabo que se llamaba Torre, una vez me lo topé ya jubilado, sargento primero, me abrazó, me dio una tarjetita, me dijo, cualquier cosa que necesite, me llamáis nomás. Y recuerdo que llego arriba y tenía que caminar por un tablón hacia arriba, igual que en los barcos piratas, cuando le ponían la espada y lo tiraban a los tiburones, hacía un tablón angostito. Me amarran una soga, porque si caía a esa cosa de cemento y hasta ahí llegaba el pastor Pablo, que todavía no era el pastor Pablo. Y me acuerdo que camino y me iban dando instrucción, desátate la soga, y el viento me pegaba. Y las olas se escuchaban y me desato la soga y me pregunta, soldado comando, ¿tienes miedo? Y yo hago esto y veo los hombres ranas así y veo los botes de goma que estaban para rescatarnos, así se oían de chiquitito. ¿Y cuál cree que fue mi respuesta? Sí, le digo yo. Y las piernas me hacían así. Porque tener miedo es natural cuando usted se enfrenta a cosas desconocidas o a desafíos que usted no lo enfrenta habitualmente. Hay gente que le da miedo hasta subirse a un metro con mucha gente. Lo apretan un poquito, empiezan a ahogarse y ya tienen miedo. Hay distintos tipos de fobia. Hay gente que le tiene miedo a los ratones. Hay gente que le tiene miedo a la araña. Hay gente que le tiene miedo a los gusanos. Existe miedo para todo, hermano. ¿Por qué? No sé. Pero existe una palabra llamada temor. Y yo le digo, sí. Me dijo, mira, te voy a contar un secreto. Cuando yo di este salto, cuando me tocó, yo también tuve miedo. Pero ¿sabes qué? Los miedos son para vencerlo. Y nunca más se me olvidó esa frase. Y me dice, te contaré hasta 3 y tú gritarás comando y saltarás. Y me grita 1, 2, 3, ¡pum! Y salto. En la foto yo vengo como hacía, porque mis pies como que no querían caer, como que querían engancharse, Jerry. Hubo uno que estuvo como media hora y no podía saltar y no lo dejaron bajarse hasta que saltó. Algunos lo sacaron aturdido, inconsciente. Recuerdo que me hice una 15 y casi todo con sangre en nariz. Pero aprendí algo, que los temores se pueden, dígalo conmigo, los temores se pueden vencer. Y David fue preparado allá en terreno y se formó un David valiente. Una de las características que usted tiene que tener para conquistar el reino es lo siguiente: el reino de los cielos está fortificado o se hace fuerte, dice otra versión, pero también dice que los valientes lo conquistan, los valientes lo arrebatan. Por eso la palabra de Dios dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de valentía. Enfrentar una guerra espiritual, hermano, no solamente usted se enfrenta ante la incredulidad de personas. Enfrentar una guerra en el sentido espiritual, muchas veces usted tiene que pelear contra demonios. Por eso yo le digo, estamos en guerra, apercíbase. Hoy más que nunca yo estoy viendo seres de negro. Diariamente ya casi lo estoy viendo. Estoy viendo mucho movimiento de tipo espiritual porque a los demonios les quedan poco tiempo. Yo estoy trabajando en un lugar donde ando así, campo minado, hermano, donde a cierto horario empieza mucho movimiento, lo que la gente le llama paranormal, pero nosotros le llamamos movimientos demoníacos.
donde niños ven cosas, adultos ven cosas, mucha gente, y tengo un compañero que ve cosas y yo también. Desde el primer día que llegué a ese lugar yo sabía que me iba a una guerra espiritual, ¿ya? Y empezaron los típicos pasos, los movimientos, a moverse cosas, a caer cosas, hasta que algunos días, como 10 días atrás, estoy limpiando un comedor y se me presenta un hombre gordo, de grandes bigotes, canoso, partido al medio, alrededor de 78 años, y me está mirando fijamente, pero en vivo e indirecto, en cuerpo. Y yo lo quedo mirando, nos miramos unos segundos, ojo con ojo, y me hace una sonrisa burlesca, como diciendo, ¿me esperáis o no? Por lo tanto, yo estoy viendo mucha actividad espiritual. El viernes estoy en una sala limpiando y yo quedo solo, hermano. Mis compañeros andan como 2 cuadras para allá. Yo quedo solo. En una casona como del 1800. Y veo pasar una sombra. Me miró y como que hizo así, como que trotó. Y la veo tan claramente pasar, la buscamos en las cámaras, pero no la vimos. Mi compañero me dijo en estos días, Paulito, usted fue donde él vio a un hombre de negro con sombrero y poncho, que él lo saludó y se extrañó y dijo, un profesor quedó atrasado acá y no fue a decir, hay mucho movimiento, por favor, para el movimiento ya. Ponga atención. Y me dijo, a mí y mi compañero saben que quedó un profesor encerrado y anda de negro y me hizo así, me saludó, vayan a verlo. Y fuimos, no, si no había nadie, hermano, nadie en la noche. Por lo tanto, estoy en un lugar donde hay mucho movimiento, donde anda un hombre negro. Y en estos días me dijo, Pablito, tú abriste el casino y salió un hombre con un poncho, sombrero negro y te hizo así. Y tú justo miraste y hiciste así. Yo percibí algo, hice así, no vi nada y avancé y no te alcanzó a tomar. Llamo a mi esposa y le cuento. Y ella me dice, Pablo, apercíbete mucho ahí. Entonces yo ando clamando, ando en una guerra espiritual. Y me alegré tanto porque este viernes me dice, mira Pablito, esto sí que salió en las cámaras. Y voy en un pasillo caminando, viene una compañera y un compañero mío, y ¿sabe qué? Había un hombre de blanco, se ve translúcido, al ladito mío, a mi lado derecho. Un ser blanco. Y yo entiendo eso, y me dijo, mira, viste que yo no mentía, mira, te vi y andaba ese ser de blanco ahí al lado tuyo. Entonces me están cuidando, me están protegiendo. Hoy día estoy arreglando algunas cosas así y me encuentro frente a frente con un ser de negro que sale aquí. Y me lo topo cara a cara. Y le digo, Jonathan, ven, que estaba más allá. Hermano, pero en cosa de segundo, ese lugar se heló como quien entra a un refrigerador. Y el Jonathan me dijo, mire cómo se me paran los pelos, mire lo helado que está. Se heló todo el lugar y empezamos a clamar, a reprender. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque está habiendo mucha actividad espiritual y puede que empiecen a suceder cosas en sus hogares. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Tener cobardía? ¿Amén? No, tenemos que tener valentía porque el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. ¿Qué tenía David para enfrentar a Goliat? Valentía. ¿Qué tenía el pueblo? Cobardía. ¿Sabe que durante un mes entero Goliat se aparecía con los demás ejércitos de los filisteos y los desafiaba? ¿Quién se atreve a pelear conmigo? Los desafiaba por la mañana y volvía a venir en la tarde y se burlaba de ellos. Si el pueblo hubiera sabido, ¿sabe qué? Goliat ya estaba vencido porque se metió contra Dios. Pero cuando usted analiza situaciones humanamente, usted saca raciocinios humanos. Para entender el mundo espiritual, usted tiene que hacer análisis espirituales de las situaciones. Por eso la Biblia dice que el carnal todo lo lleva al ámbito carnal, humano, racional, y no entiende las cosas espirituales. Pero dice que el espiritual lo lleva al nivel
espiritual y entiende las cosas que están sucediendo. Si ellos hubieran sabido que alguien que se mete en contra de Dios ya está perdido, yo creo que cualquiera que se enfrente a Goliat lo vence. Pero en ellos hubo un espíritu de cobardía. ¿Sabe que hay gente que no se atreve a predicar? Me he topado en el Evangelio, gracias a Dios no es aquí, por no pagar un precio. ¿Sabe que me he topado en el Evangelio con gente que no quiere tener servicio por no pagar un precio? Gente que no entra al Evangelio por miedo a perder su economía afuera. Porque siempre hay que pagar un precio. A veces Dios permite que retrocedamos para aprender a depender de Él, pero después podremos tomar velocidad y conquistar algo mucho más grande. Pero a veces las personas tienen ese miedo de que parece que todo va retrocediendo en vez de avanzar. Y no es así. Cuando Dios te llama para bendecirte. Por lo tanto, encontramos dos cualidades, dos piedrecitas en David. La primera, servicio. Él servía, el papá le decía, anda a cuidar la oveja. ¿Qué hacía David? Iba a cuidar la oveja. El papá le dijo, lleva alimento a tus hermanos a la guerra, y él llevaba alimento a la guerra. No sé por qué a veces cuesta tanto que alguien pueda barrer un templo, que alguien pueda pasar una mopa en el templo. Nosotros tenemos el concepto que el que hace aseo es el más bajo de la escala. Yo donde trabajo estoy haciendo aseo, pero estoy abajo de la escala. Yo estoy acá y yo ando dando consejería, yo ando ocupando mis dones y la gente se ha dado cuenta y de a poco me han ido poniendo acá. Todos hablan de mí, pero ¿cómo él puede saber estas cosas? Y de a poco va a llegar el momento en que te tiraré la palabra de otra manera, porque estoy en un campo contrario, estoy en un campo minado. Entonces me voy de a poquito, pero yo no estoy abajo. Pero hay algo que se llama, que tenía David, humildad. La piedra número 3 es la humildad. David tenía algo, que se equivocaba como usted y como yo, pero él escuchaba consejo, él aceptaba el castigo de Dios y era alguien que era capaz de doblar su rodilla o tenderse en el suelo a pedir perdón a Dios. Eso se llama humildad. Lo contrario de la humildad es la soberbia. La Biblia dice que Dios a los soberbios los mira desde lejos. Por eso David tenía otra piedrecita que era la piedra de la humildad. Fue un hombre que reconoció que tenía falla. Generalmente nosotros tenemos el concepto de que nosotros no tenemos falla. Y cuando alguien nos enrostra algo que estamos haciendo mal, algo que tenemos malo en nuestra vida, es pelea segura. ¿Qué me venía a decir tú que yo tengo falla? ¿Cómo yo voy a tener esto? Porque nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos que nosotros estamos correctos en todo. Pero esa es la mentira más grande que nos podemos decir nosotros mismos. Porque todos tenemos algo que cambiar. Pero ¿sabe por qué no nos damos cuenta de eso? Porque siempre andamos mirando las fallas en los demás. Miramos fallas en las demás personas, pero no miramos nuestra falla. Eso se llama humildad. Donde hay una persona humilde, Dios va a estar al lado de aquella persona. A los soberbios los mira desde lejos, pero a los humildes los mira desde cerca. Va a estar cercano a ti, va a estar para ayudarte, no enfrentará las malas situaciones solo. Y cuando Él te bendiga, Él estará celebrando contigo. Pero debemos aprender que no somos perfectos. Hay áreas de nuestra vida que debemos cambiar, que debemos moldearla. Día atrás, Jonathan le tocaba predicar en Veraca. Y mirá una predicación antigua que él tuvo y dijo,
papi, a veces me dice papi, a veces me dice pastor, a veces me dice suegro, ya no sé quién soy. Y me decía, claro que todos me dicen de diferente manera, hasta mis nietos me dicen de diferente manera. Y decía, miro esta predicación y me avergüenzo porque hay tantas cosas que he aprendido en estos años y que yo estaba equivocado en el punto de vista que tenía. Porque es verdad, hermano, a veces nosotros creemos que los demás no más fallan y nosotros no, pero eso es el pensamiento de un soberbio. El soberbio dice, todos tienen que cambiar menos yo. Pero el humilde dice, sí, yo reconozco que algo debo de cambiar. ¿Qué debe de cambiar usted? Manadigna, rápido. El teñido va a decir, no, algo suyo, algo interno. Eso es lo que pasa, ¿ves? Cuando nosotros nos dicen que no sabemos, debemos de vez en cuando hacernos análisis, escuchar la voz de los que están al lado nuestro, sobre todo nuestra familia, porque ellos nunca van a querer el mal para nosotros. Cuando mi esposa me dice, este pantalón no te viene, he aprendido a hacerle caso. Cuando mi hija me dice, papi, esto tenis malo, he aprendido a hacerle caso. Cuando mi yerno me dice, papi, esto arreglémoslo, he aprendido a hacer caso. ¿Por qué? Porque usted cree que ellos van a querer el mal para mí. No. Van a querer lo mejor para mí. Y de alguna manera los represento a ellos y represento a ustedes, al templo Rehoboth, y represento al Evangelio y represento a Cristo. Entonces, mientras más estamos maduros, más almas podremos llamar al Evangelio. Porque se imagina yo fuera un pastor ladrón, ¿cómo podría llamar gente al Evangelio? Si yo fuera un pastor que ando todos los días con un cigarro y decirle, usted no se fije en que yo fumo, pero usted no fume, ¿cómo lo traigo al Evangelio? Si yo fuera un pastor que todos los días ando con grosería, ¿cómo llamaría gente al Evangelio? ¿Entiende? Entonces, para honrar el llamado que Dios me ha dado, he tenido que dejar que Dios me forme como una vasija de greda. Voy dando vuelta ahí en la cosita que Él le va haciendo así. Él va poniendo su manito y me va mejorando. Es más, le puedo decir que yo antes de entrar al Evangelio era más feo de lo que ahora soy. Hasta eso me ha arreglado Dios. Yo me encontraba feo. Ahora me miro y digo, no, gracias Señor, ¿cómo me haya arreglado? Me ha hecho cirugía espiritual que falta que me estire esto nomás. ¿Usted no se encuentra más bonito ahora que está en Cristo? Si antes teníamos una cara de pato malo, miramos mal, hablamos mal, si no nos vestíamos mal, nuestro lenguaje era malo. Andamos con odio, con miradas de rencor, con tanta cosa, y uno no se da cuenta que se ve feo. Si ve a alguien que tiene cosas malas, espíritus malos ahí, gente, mientras más malo, más feo se ponen. Pero cuando usted llega al Evangelio, Dios hasta lo embellece, sí es verdad. Parece broma, pero Dios nos va cambiando, hermano, nos va poniendo más agradable, más suave, más hermoso. De verdad, Dios nos arregla. A lo mejor usted no ha mirado una foto de su pasado sin Dios y su vida en Cristo. Véala y van a ver diferencia. No estoy hablando tontera. Parece broma, pero es una gran verdad. Dios nos hermosea, nos hace más atrayente a las personas porque hay un Espíritu Santo que está actuando ahí. Si nosotros estamos hermoseando Veraca, ¿cuánto más el Espíritu Santo no te hermoseará a ti, que tú eres templo del Espíritu Santo? Claro. Es así de simple. Por lo tanto, David tuvo valentía. Él dijo, hay un reino que salvar. Y dijo, me tengo que enfrentar al gigante. Nadie se atrevía, pero dijo, yo peleo con él. Número 2, era un hombre humilde, pero también era un hombre que estaba al servicio. Número 4, él era un adorador. Cuando David estaba en la soledad de la noche, en la soledad del día, cuidando ovejas, él preparaba cánticos para Dios. Fue un hombre que toda su vida preparó alabanza de adoración a Dios. Hay una que me encanta que dice, lávame más y más de mi maldad,
límpiame de mi pecado. Si tú me limpias, seré más limpio que la nieve. Un adorador. Donde hay un adorador, está la presencia de Dios. Jesús dijo, donde hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaría yo. Por lo tanto, donde hay un adorador está Dios. Por lo tanto, David no iba solo a la batalla, iba Dios con él. Por eso David le dice al gigante, tú vienes contra mí con lanza, pum, y vienes con jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, un adorador sabe que tiene a Dios al lado. Por lo tanto, usted cuando adora a Dios carga una unción. Hay algo especial. Usted entra en un lugar y la atmósfera va a cambiar no por usted en sí, sino que por el que lo acompaña a usted. Por eso yo le digo, David ya estaba vencido desde antes, porque se metió contra Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si tú quieres edificar, mete a Dios en la edificación. Si tú quieres que Dios cuide algo, mete a Dios a que cuide aquello. Y para eso usted adora a Dios y Dios lo va a respaldar. Va a suplir necesidades. En una oportunidad Jesús se pone a predicar y se juntan 5,000 personas. Llegó el momento del almuerzo. No existía el líder, no existía el Santa Isabel, ni la hermana Isabel. Tampoco. No existía nada de ello. Y dijo, ¿y qué tenemos para darle a la multitud? Hubieran tenido que ir camiones y camiones de alimentos. Pero había un niño al servicio que dijo, tengo 5 panes y 2 peces. Y sabe que alimentó 5,000 personas con ese poco alimento. ¿Por qué? Porque cuando usted está al servicio de Dios, escuchando, sirviendo, adorando, Dios suplirá tus necesidades. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Yo siempre he tenido confianza en Dios. Hay veces que me ha faltado, pero yo no me pongo a temblar ni a temer. Desde que era hermano, siempre digo, Señor, tú sabes lo que me hace falta. Y Dios se agrada de alguien que se mueve en fe. En una oportunidad, mi esposa me dice, Pablo, yo trabajaba de cartero. ¿Cómo me gustaría un anillo de tuerca, de oro? Yo tiraba cartas. Y de repente las quemaba. Esa es una broma que tenemos. Un chiste nuestro. Y me pide un anillo así. Y yo no tenía para eso. Y le digo, Señor, si me dieras para un anillo, una tuerquecita para mi esposa. Y me fui a trabajar. Y de repente ando en una calle que se llama Walker Martínez, pura tierra así como chocolate en polvo. ¿Conoces ese tipo de tierra? Parece que iba a pasar una máquina o algo. Y me paro en medio del tierral a rutear las cartas que me quedan. Y estoy así, y en medio de toda la tierra algo brilla. Yo podría haber dejado, si puede ser cualquier cosa que brille, pero me di el tiempo de meter la mano en la tierra y sacar lo que brillaba. Y adivine qué era. El anillo de oro a la medida de ella, y la tuerca que ella quería. Y llego a la casa y le digo, ¿te acordáis lo que dijiste que quería? Sí, mira, toma, aquí está, pruébatelo. Pum, era hecho a la medida de ella. Por eso créale cuando la Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. No tenga temor cuando venga Hay veces que Dios manda pruebas y cosas para ir moldeando cosas en nuestra vida, pero tú no vas a llegar al Evangelio para que te vaya peor que en el mundo. Tú vas a llegar al Evangelio, pero Dios va a ir tratando contigo. Llevamos 4 piedras. La última piedra, David tenía liderazgo.
Dice la Biblia que Dios no nos pone por cola. Repite conmigo, Dios no nos pone por cola, sino que nos pone por cabeza. Cuando Dios te llama al Evangelio, déjate adoctrinar, déjate enseñar, déjate moldear por Dios, porque Dios de la nada forma líderes. Cuando yo llegué al Evangelio, no sabía nada de la Biblia. Y alguien decía, la Biblia habla de Moisés. Yo decía, oh, que sabe harto. La Biblia habla de Abraham. Oh, que sabe harto, decía yo. No tenía idea de la Biblia. ¿Y sabe de la manera que Dios me puso así al instante sabiduría? Yo era muy nuevito, no sabía casi nada de la Biblia. Y un día llega un hermano que tenía un compañero que estaba en una secta. Y lo tenía así como, ¿quién dice la verdad? Y sin decir aguabá, un día dice en la noche, ¡aló! Salgo yo y dice, vengo con mi compañero. Y yo no sabía que existía ese compañero ni que tenía otra doctrina. Y el hombre tenía un bla bla. Y dijo, y quiero que se enfrente a usted, hermano Pablo. Y yo quiero salir de aquí. ¿Quién tiene la verdad? Y yo apenas sabía que existía Abraham. Pero chico, no me iba a quedar. Fui para adentro y salí con un diccionario bíblico. Ya, vamos. El hombre me empieza a hablar. Dios me iba guiando y le empiezo a responder con el diccionario. El hombre llegó de tal manera que no pudo ni hablar ni debatir, que enojado quería como pegarme y se dio media vuelta y se fue. Y yo le digo, ya señor, algo hay que hacer aquí, porque yo no puedo andar toda una vida con un diccionario bíblico. Necesito así, a full, ahora ya, que me reveles tu palabra. Hermano, no sé cómo, un día alguien me pone un casco. Dice, sobre ti hay un casco y te está dando conocimiento. Y me empieza a llegar información de la Biblia sin leer la Biblia. Yo ahora sé lo que predicar antes de leer un texto. Yo sé lo que responder antes que me hagan la pregunta. ¿Por qué? Porque aquí hay una información divina en este cerebro que es con revelación, y la revelación no es para cualquiera. ¿Quiénes pueden tener acceso a una gran revelación? Los profetas. A un conocimiento los maestros, pero a revelación los profetas. Y desde ese momento Dios hizo ese milagro y la Biblia... Había un muchacho que yo conocí cuando yo no sabía nada, que él era como el maestro aquí. Y se cambió de comuna y un día vino y me escuchó hablar. Dijo, oh, nunca pensé que Pablo supiera tanto. Dijo, me admira el conocimiento que tiene. Pero no era de acá, era de allá. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, Dios pondrá palabras sobre ti. ¿Qué es lo que le dice a los apóstoles? Los prepara durante 3 años, pero les dice, cuando ustedes los lleven a los tribunales, ustedes recuerden lo que yo les he enseñado y el Espíritu les recordará lo que yo ya les he enseñado. No hagan una defensa humana, dejen hablar al Espíritu Santo. Por lo tanto, usted no sabe qué liderazgo usted puede tener, pero no todos pidan predicar acá, porque la gran mayoría de la gente antigua creía que crecer era llegar a predicar acá en un púlpito. Pero recuerden que somos un cuerpo y un cuerpo no tiene 20 cabezas. No todo el cuerpo es pura cabeza. Si no tuviera piernas, ¿cómo caminaría? Es lo que yo les decía el otro día en Veraca. No tengo idea para qué sirve el dedo chico del pie. Pero lo único que le sirve cuando andáis con agua llana, pegarte en un mueble y darte la vuelta para el lado. Parece que para eso nomás sirviera. Me pegué en el dedo chico. No, los del medio nunca se tocan, pero el chico es el que te hace problemas. No tengo idea para qué sirve, pero por último para equilibrarnos, porque a los antiguos les cortaban los dedos y no podían caminar. Así de repente hay un hermano que tú no sabes ni para qué sirve. Pero algo está haciendo Dios con ese hermano. Cuando llegó el Orlando, ¿para qué servirá el Orlando? Pero el Orlando se está metiendo en el sonido. Cuando llegó el hermano Patricio, ¿para qué servía el hermano Patricio? Para cruzar las manos nomás. Parece momia. Siempre anda así el hermano Pato.
pero ha ido creciendo. De repente tú menosprecias y dices, ¿para qué sirve la María? Y la María está en el computador. De repente cuando está la hermana Angie. Cuando llegó la hermana Angie, ¿para qué servía? Para nada. Y sigue sirviendo para nada. No, es una broma. No, ellos vienen como ganan alma, hermano Víctor y la hermana. El hermano Víctor nunca ha predicado, la hermana Angie nunca ha predicado acá en un púlpito, pero viera cómo llegan alma. ¿Para qué servirá el hermano Helio? Para no entenderle a veces, porque me hablan en inglés y castellano. Y digo, ¿qué dijo? Pero para algo sirve. Déjelo crecer nomás. Deje que madure el tiempo de Dios y vamos a ver para qué Dios lo tenía programado en el tiempo. Porque Dios te tiene programado en el tiempo, pero Dios no te va a tomar cuando estabas verde, ni va a dejar que pase el tiempo cuando ya estés todo, así que no te puedes ni comer. Dios te llama en el momento de maduración, en el momento preciso. Dios nunca va a llegar antes ni después. Dios va a llegar en el momento preciso. Así de simple, en el momento preciso. Diga, yo sirvo para Dios. Levante su mano y diga, yo sirvo para Dios. Tome 5 piedrecitas y enfrentes al gigante. La piedra de la valentía, la del servicio, la de la adoración, la del liderazgo, la de la humildad. Qué importante es lo que dijo Jesús. Yo no he venido para ser servido, sino que he venido para servir. O sea, cuando pidamos a alguien para aseo, haga lo que hizo Jesús y diga, yo quiero esa bendición. ¿Sabe usted que el libro de Malaquías dice que el que abre las puertas del templo generaba gran bendición? Yo agradezco los que hacen servicio, los que andan dando ideas, los que andan metiéndose la mano y proveyendo dinero. ¿Por qué? Porque queremos cada día algo de más calidad, de más calidad. Cuando en tu corazón primero está el reino de Dios, después Dios te va a bendecir de una manera, hermano, que tú ni te lo imaginas. Así de simple. Póngase en pie. ¿Vamos a enfrentar al gigante? Estamos en guerra espiritual. Yo estoy viendo mucha actividad demoníaca. La gente le llama paranormal. Yo le llamo actividad en el lenguaje nuestro demoníaca. Eso me quiere decir que el enemigo quiere atacarnos. Pero ¿cuántos creen que ese ser de blanco está a su derecha? Cuidándolo. ¿Cuántos han sido librados de la muerte? ¿A cuántos le libró el matrimonio? Estuvieron a punto de separarse. ¿Cuánta gente cuánto lo sacó del COVID? ¿Cuánta gente murió con el COVID? Pero ¿cuántos nos libramos del COVID? ¿Cuántas veces te has librado de asaltos, de choques? Cuando estabas llorando, ¿quién te ha levantado? ¿Cuántos han sido sacados de la calle? Aquí hay muchas personas, usted no lo crea, no lo puedo nombrar, pero mucha gente salió aún de la calle. De ahí lo ha levantado. Porque Dios no tiene los mismos ojos de Isaí. Isaí miraba a David como el último, pero Dios lo miraba como el primero, como el que tenía que llegar al liderazgo. La valentía de David, el servicio de David, la adoración, la humildad lo llevó a ocupar su liderazgo. No era para siempre estar ahí en el campo cuidando ovejas. Dios lo estaba preparando para el reino, para gobernar, para liderar. No tenga miedo a liderar, pero tampoco sea un terco que le dan un gramo de autoridad y ya quiere retar a todo y pelear con todo. No, no es para eso. Me ve que yo ando retando a la gente peleando. A mí no me gustan las peleas. La autoridad usted se la gana con su conducta. ¿Entiende? No con gritos ni amenazas. La autoridad usted se la gana con su conducta. Mi papá nos da una pura mirada. Mi papá nunca me pegó, excepto los 4 años. Fue la única zumba que me dio. Mi mamá tampoco nunca me pegó. Pero mi papá imponía autoridad. Yo nunca lo vi en nada malo. Entonces él se imponía con lo que él era. La autoridad se logra con una conducta, de acorde a lo que se habla. Si él me decía, Pablo, tú no fumes, es porque nunca lo vi fumar. Pablo, no seas un borracho, porque yo nunca lo vi borracho. ¿Entienden lo que voy? La autoridad
no están los gritos, ni en las amenazas, ni en los golpes. La autoridad se impone por lo que uno es. La gente deseará imitarte. Yo no tengo por qué decirle a la gente, imíteme. Me impongo. Donde estoy ando con una escoba, pero uno de los más altos cargos, el viernes me dijo, don Pablo, no he visto nunca una persona con tanta sabiduría como usted. Y me acordé del hermano Patricio. Da gusto hablar con usted, que sabiduría, y ellos no saben que soy pastor nada. ¿Por qué? Porque la autoridad no me la da o no me la quita al andar con una pala y una escoba, ¿me entiende? Asimismo, tu hogar no lo puedes dominar a gritos con pelea. El más fuerte va a ganar, no. La autoridad se gana con una buena conducta. Levante su mano derecha. Vamos a orar. ¿Cuántos están dispuestos a enfrentar al gigante? A todos en algún momento nos sale un gigante que nos parece que no podemos vencerlo. Parece que no podemos vencer al gigante, pero toma estas 5 piedras que tomó David y a lo mejor con una basta, a lo mejor con valentía o con servicio, o con lideración o con liderazgo o con humildad, usted va a vencer al gigante. ¿Sabe por qué? Porque el gigante no es el que te tiene que vencer, estás preparado para obtener la victoria. Jesús dijo, Padre, todo lo que me diste acá están seguros en mis manos. Solamente se perdió el que había de perderse, el hijo de perdición. Por lo tanto, la victoria está asegurada. Vamos adelante a la conquista. Son tiempos en que los demonios están saliendo con todo, pero no para ganarnos, estamos para vencerlos. Por eso necesitamos gente que venga a las oraciones los días martes. Venga, prográmese para venir a las oraciones. Las hermanas que oran en las mañanas, también los miércoles y los viernes, prográmese para aquello. Siga congregándose porque usted está ganando una batalla espiritual. Israel está peleando por su desobediencia, una batalla con armas humanas, pero usted y yo tenemos armas espirituales para vencer al enemigo. Y la bendición nos alcanzará. ¿Cuántos lo dicen así? La Biblia dice, si pasares por el río, no te ahogarás. Estuve a punto de ahogarme varias veces en el mar o en el río, pero Dios me sacó de ahí. Dice la palabra de Dios, aunque estés en el fuego, no te quemarás. ¿Cuántas veces he estado a punto de morir y Dios me ha librado, hermano? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos sigue para protegernos, y si Él no está, ángeles mandará para cuidarnos. Hoy día quiero que peleemos contra ese gigante. ¿Cuántos están dispuestos a pelear? ¿Cuál es su gigante? Piensen. Todos tenemos algo ahí con que pelear. No sirve la coraza de Saúl. Es más, con esto termino y oramos. David, cuando fue al campo de batalla, no solamente derrotó al gigante, sino que también le quitó el reino a Saúl, porque Saúl era un soberbio. Y Dios a los humildes los bendice. ¿Está entendiendo? Empieza a levantar un clamor en contra de su gigante. Empieza a levantar un clamor. Padre Jehová, vamos a tu presencia. Son tiempos en que entramos en guerra espiritual más que nunca, porque hay principados y potestades, huestes de maldad que se están viniendo contra de la humanidad. Y en nosotros hay humanidad, pero también hay una promesa que a los que creen en Jesús se les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. No solamente somos humanos, también hay una promesa en nuestra vida que no está al 100% realizada a lo mejor, pero esa promesa efecto está haciendo en nuestra vida, y por lo tanto tenemos unas armas diferentes. Saúl le había dado una armadura, una espada, un escudo diferente a David. David tenía armas diferentes, tenía una onda que parecía que no servía para nada, y tenía 5 piedras y bastó una piedra para vencer al gigante. Asimismo tenemos armas diferentes. Padre, oro por los hermanos que están ahí
en las redes sociales, aquellos que entendieron el mensaje. Hermano, hermana, es el tiempo en que te levantes, que enfrentes batalla al enemigo, porque Dios te está llamando al campo de batalla. Hermano, hermano, tú que estás aquí, empieza a clamar y empieza a declarar la victoria. No sé por qué vas a pelear, pero es el momento de pelear. Y tienes armas diferentes para vencer ese gigante, para vencer ese principado, para vencer ese hombre fuerte que te ha venido a atacar. Nos vamos contra toda obra del diablo. Oramos por nuestra familia. Empieza a orar por su familia, vamos. Empieza a orar por hijos, nietos, yernos, nuera, lo que sea. Empieza a orar, Padre. Oramos por nuestros padres, hermanos, en fin, Señor, nietos, yerno, nuera, hijo, esposa, esposo. Oramos por nuestra familia, Padre Celestial. Hasta que el enemigo ha querido destruir, ha querido llevar al alcoholismo, ha querido llevar a la adicción, pleitos, divisiones, celos, contienda, separaciones, Padre Celestial, maltrato de golpe, maltrato verbal para que las personas se sientan humilladas. Pero no, Padre, no vamos contra todo eso, no lo permitimos. No lo permitimos en nuestros hogares. En nuestros hogares debe de haber paz. En nuestros hogares debe de haber felicidad. En nuestros hogares debe de haber bendición. En nuestros hogares debe de haber prosperidad, Señor, de todo tipo. Por lo tanto, nos vamos contra toda obra del diablo. No permitimos que nuestros hijos se pierdan. Están programados para el cielo o para vivir en la nueva tierra, pero están programados para una bendición, no para ir al infierno. Oramos por ellos, que tu palabra los alcance, que la bendición los alcance, pero para alcanzarlo ellos primeramente me tiene que alcanzar a mí. Necesito un compromiso de buscarte, de congregarme, de cambiar, de ser la criatura que tú un día pensaste que formaría y le darías un propósito de vida. Declare salud. Padre, hay tantos alimentos que vienen contaminados. Estamos comiendo alimentos que no son lo que son. Algunos nos dicen que son una cosa y son otra, pero decimos lo que dijo Jesús: aunque comieran o bebieran cosas mortíferas, nada les haría. Cuida nuestra salud. Me voy contra todo problema a la tiroides, Padre Celestial. Todos los enfermos de tiroides sean sanados. Me voy contra todos los enfermos de la presión. Padre, los enfermos de la presión sean sanados. Me voy contra los que tienen problemas de diabetes. Todos los que tienen diabetes sean sanados, me voy con los que tienen problemas a la vista. Los que tienen problemas a la vista sean sanados. Me voy contra todos los que tienen problemas a los huesos. Los que tienen problemas a los huesos sean sanados. Me voy contra toda enfermedad psíquica, mental, Padre Celestial. Y los que tienen esos problemas ahora sean sanados en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro bendición en la economía de tu pueblo. Soy profeta, Padre Celestial, y soy pastor, Señor, llamado por ti, impuesto por ti, y bajo la autoridad de Jesús. Padre, es que ahora declaro bendición sobre la economía de los hermanos. Empiezan a ocurrir cosas porque tu obra lo necesita, Padre Celestial. Necesitamos ir creciendo en Peraca, necesitamos ir creciendo en Rehoboth. Hay cosas que necesitan inversiones, Padre, pero lo declaramos porque tú eres dueño del oro y dueño de la plata. Mía la plata y mío es el oro, dijo Jehová. Gracias, mi Dios. Oro por los niños, Padre. Cuánta enfermedad se están levantando sobre ellos. Cubre los bebés, el bebé de Rosemary, el bebé de Gerald, mi nieta Ali, mi nieto Elizabeth, los que tienen pequeños aquí, Padre Celestial. Oro por ellos, Señor, por los que tienen bebés o niños de 10, 12 años. Cúbrelos, protégelos, Padre Celestial. Líbralos de la enseñanza también que se le está dando. El tiempo en que a lo malo se llama bueno y a lo bueno se llama malo. Pero, Padre Celestial, declaramos, Señor, victoria. Entramos en batalla. Mueva la onda, mueva la onda. He derrotado el gigante. Ahora
Sellámoslo con Noé como si fuera a través de la fe. Y llamamos la victoria, llamamos la bendición y llamamos la unción. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Levanta un grito de victoria, de alegría, de adoración. Vamos, pueblo de Dios, alaba a Dios. Aquí hay libertad, algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. ¿Quién ha venido por primera vez? Que quiere una oración o alguien que necesita una oración. Veo una persona nueva ahí que parece que viene por la hermana Katy. Me gustaría orar por él. ¿Alguien más ha venido por primera vez o necesita una oración en esta noche?